Muy buenas. Ante todo, quiero agradecer a la gente del Museo de Esquel por el trabajo espectacular que hacen. En este video vamos a estar hablando sobre la historia de Esquel, sobre la historia de Trevelin y los galeses en la Patagonia, y como frutilla del postre vamos a estar mostrando y contando datos muy interesantes del Parque Nacional Los Alerces. Ahí empezamos. Este mapa que estamos viendo corresponde al Parque Nacional Dos Alerces y a la ciudad de Esquel. Este sitio, hace miles y miles de años, era un gran glaciar que abarcaba toda la superficie marcada. Luego la tierra se calentó y los glaciares se derritieron y formaron las cuencas de los lagos. Por ejemplo, en este caso, el lago Futalaufken, lago Rivadavia, lago Verde, etc. A partir de una imagen actual de lo que es el mapa de la Argentina, distribuimos las diferentes parcialidades, los diferentes subgrupos de cada una de estas culturas. Entonces vemos más en esta parte norte de este color las parcialidades correspondientes a la cultura mapuche, y ya más en el sur estamos hablando de las parcialidades correspondientes a la cultura tehuelche. Entonces, bueno, hablamos un poco en detalle de cada uno de ellos y vemos también un poco de cómo era el día a día, viendo un poco, basándonos en las ilustraciones y viendo también objetos, mostrando un poco parte de la colección lítica, ¿no? Puntas de proyectil, hachas, cuchillos, trahuiles, las clásicas boleadoras, ¿no? Ahí en esa parte baja tenemos un mortero, partes también de trahuiles, y hablamos también un poco del proceso de obtención de cada una de estas piezas, ¿no? No cualquier piedra que ellos encontraban servía, ¿no? Obviamente ellos ya las identificaban cuál era buena para tallarlas y obtener cada una de estas piezas. Pero es lo que hablamos un poco ahí, ¿no? Iban tallando, sacando partes hasta llegar al núcleo de la piedra y sacaban hojas, que serían las lascas, iban tallando y sacaban esas lascas y después las tallaban dependiendo de la forma que querían, ya sea cuchillos, las puntas de los proyectiles, las puntas de flecha serían, y ir viendo un poco hasta llegar a su forma final. En esta parte, esta laguna, capaz que la vieron, está próxima al aeropuerto. Este lugar hoy en día es un lugar privado, pero este lugar era el paradero Gelkaik. No sé si han escuchado de Muster, uno de tantos exploradores. Bueno, él tenía un diario, los exploradores tenían sus diarios, que cuenta un poco de este lugar, de este paradero. Él cuenta en ese diario que se prendió en una caravana, en un recorrido de tantos que hacían los tehuelches, se prendió en Punta Arenas, seguramente venían de más abajo, pero él arrancó con ellos desde Punta Arenas y subieron y llegaron hasta este lugar que es el paradero Gelkaik. Y después, bueno, continuaban hasta Carmen de Patagones. Pero este lugar era el lugar de descanso, para alimentar los animales, para alimentar ellos, ya que eran largos tramos de recorrido, venían desde bien al sur. Entonces, bueno, subían ahí y pasaban por este lugar que ya les digo, hoy en día es un lugar privado, está próximo al aeropuerto, pero es un punto importante en la historia y lo menciona, bueno, Muster. Lo que vemos acá, si llegan a ir al museo de Trevelin, seguramente van a escuchar bien en detalle la historia. Acá lo que hablamos un poco es de la expedición de Fontana. ¿Han escuchado de Fontana? Aparte de la calle Fontana, de la avenida Fontana. Acá lo que hablamos es de la expedición que se hizo en ese momento. Fontana era el gobernador ahí de lo que es hoy en día la provincia del Chubut, más que nada en esta parte, ¿no? Estamos hablando más o menos 1865, llegan los galeses acá a la costa de lo que es hoy en día la provincia del Chubut. Y en 1885, por diferentes motivos que tenía tanto el gobierno nacional y Fontana y también los galeses, que ya estaban asentados acá,
se organiza una expedición para adentrarse a lo que es hoy en día la provincia del Chubut y llegar a donde estamos hoy en día nosotros, más que nada Trevelin. Lo que vemos acá es el recorrido que hicieron, ¿no? Se adentraron por el centro de lo que es hoy en día la provincia y para llegar a lo que es hoy en día Trevelin, por ahí van a escuchar el camino de los rifleros. Hoy en día es una ruta que pasa acá por detrás de estas montañas, bien atrás. Lo vamos a ver ahí en la maqueta que tenemos. Engancharon ese camino, hoy en día el camino en ese momento no existía, ¿no? Nada, sí. En esta parte no existía. Tenían el acompañamiento de las culturas originarias que ya andaban por acá, entonces había muy buena relación con ellos y que ya conocían toda la zona, pero no existían caminos. Entonces, bueno, tomaron ese camino entre comillas, que ese los lleva, si lo hacen hoy en día, viniendo desde la costa, los lleva directo a Trevelin. Y bueno, fue ese camino que tomó Fontana junto con los galeses y por eso se asentaron ahí donde es hoy en día Trevelin. Podría haber sucedido que capaz que se desviaban de su camino y encontraron este lugar y capaz que hoy en día podría haber sido Trevelin, podría haber sido donde está Esquel y Esquel capaz que allá. Pero bueno, sucedió así que llegaron allá y se asentaron allá los galeses en 1885. Y acá bueno, mostramos una galería de personajes más importantes de la época, con el mismo Fontana, Merian Thomas, que ahí citamos un par de cosas que tenía en el diario. Ella estuvo en la expedición que hicieron, entonces cuenta en detalle cómo era el día a día, ¿no? De esa exposición, de esa expedición. Bueno, y Nacayal también, que tiene su historia bastante particular. Bueno, estamos en Teca, que queda en la provincia de Chubut, y esto que tenemos acá atrás es nada más ni nada menos que el mausoleo del cacique Inacayal. El cacique Inacayal fue un cacique tehuelche, o en su lengua, Aonikenk. Resistió muchísimos años a todos los avances de ambos ejércitos, tanto chileno como argentino. Si bien prestó servicio al ejército argentino durante mucho tiempo, luego lo liquidaron, ¿no? El cacique Inacayal era un subordinado del cacique Sayhueque, cacique de la zona del Neuquén. Cuenta una anécdota muy interesante que dice que cuando el cacique Inacayal en el año 1884 lo capturan las fuerzas del ejército argentino, fíjense que ilógico, porque después de servir tantos años al ejército, lo capturaron y lo llevaron prisionero a trabajar forzosamente a Buenos Aires. Y en el año 1888 Inacayal muere en el Museo de la Plata. ¿Por qué muere en el Museo de la Plata? Es otra historia muy interesante, porque su amigo Francisco Pascasio Moreno, alias el Perito Moreno, que hizo negociaciones para que lleven a vivir a Inacayal y al cacique Foyel al Museo de la Plata. Uno sabe que no llevaría a un amigo a vivir en un museo, era lógico que era para exhibir una pieza de museo viva, ¿no? Luego de su muerte, sus restos quedaron en el Museo de la Plata, hasta que en el año 1994 se logró repatriarlos y traerlos de nuevo a su ciudad natal, que es Teca. Según los escritos de Francisco Moreno, se cuenta que cuando vio por primera vez Inacayal, le obsequió una bandera argentina, la cual fue colgada en su toldería. Y al volver Francisco Moreno de nuevo para esta zona, vio que en todas las tolderías de Inacayal y de su gente flameaba la bandera argentina. Y también usaban las banderas argentinas en las puntas de sus lanzas. Así que para los que dicen que Argentina es una tierra de blancos, les digo que están muy equivocados. Porque hubo un montón de pueblos originarios, principalmente tehuelches o aonikenk, que pelearon por la soberanía de todas estas zonas. Acabamos de entrar en el Museo de Trevelin. Trevelin es un pequeño poblado de orígenes galeses situado en el oeste de la provincia de Chubut.
El origen del nombre del pueblo viene del galés y Trevelin significa pueblo del molino. Hablando del molino, en el actual edificio donde se erige el museo, funcionó desde el año 1918 como un molino harinero, y estuvo operativo hasta la década de los 50. Hay un mensaje muy importante que viene desde décadas, que es lo que dice acá, exactamente lo que estaba escrito en la fachada del antiguo molino. Industrializar nuestra Patagonia es la clave del porvenir argentino. Acá podemos observar muchos tipos de objetos creados con piedra, como puntas de proyectiles, hachas, morteros. Esto da la sensación como si fuesen picos, ¿no? Y una pipa. Una pipa, sí señores. Los pueblos originarios fumaban tabaco. Algo muy interesante para decir también respecto a la pipa que vimos es que el hombre blanco intercambiaba con los pueblos originarios muchos víveres, como por ejemplo puede ser el tabaco, licores y otros productos de origen europeo. Y mediante esa estrategia los mantenían siempre con algo. O casualidad que el tabaco y el alcohol son sustancias adictivas, así que es muy interesante remarcar ese dato. Qué increíble poder estar viendo unos zapatos hechos de piel, será de guanaco. Vaya a saber, eso los usó una persona. Qué increíble. Este mapa que estamos viendo ahora fue confeccionado a pedido del rey de España en 1772 para cartografiar el sur del continente americano. Esto es una réplica exacta en escala del Mimosa, el barco que trajo alrededor del año 1865 a los primeros colonos galeses a la provincia de Chubut. Ahora uno se pregunta por qué vinieron gentes de tierras tan lejanas a establecerse en un lugar tan desértico e inaccesible como lo es la Patagonia Argentina. Bueno, para analizar esto se barajan unas cuantas teorías. Yo elegí 3 que son las que más interesantes me parecen. La número 1, vinieron simplemente a vivir una vida tranquila en un lugar donde podían cultivar la tierra, criar a sus animales y criar a sus hijos. Número 2, vinieron a establecer un estado autónomo, es decir, con autoridades galesas dentro del territorio nacional. Recordemos que Argentina para ese momento ya era un estado independiente. Y la teoría número 3 es que vinieron como espías de la corona británica hasta hacer base en la Patagonia. Nunca sabremos cuál es la verdadera, o quizás un poco de todas. En 1891 se produjo la primera cosecha exitosa de trigo en la región. El fundador del molino, John Daniel Evans, tenía un molino manual que habían traído de Gales, pero ya se encontraba obsoleto. Así que, utilizando la inteligencia y las fuerzas de la naturaleza, lograron crear un canal de agua que venía del río Percy y llegaba exactamente hasta este lugar, donde accionaba esa turbina que vemos acá, y eso generaba energía eléctrica para poder tener un molino eléctrico. Esto fue más o menos en el año 1920. En esta sección del museo podemos ver herramientas para el trabajo diario que usaban todas estas personas. Utilizaban mucho el buey para arar las tierras y el caballo para sembrar las semillas, ya que con sus pisadas las enterraba en el suelo previamente arado. En esta sala podemos observar una variedad impresionante de maquinaria agrícola, como esta trilladora estadounidense del año 1917.
también una caldera a vapor del año 1890 y un tractor de alrededor del año 1918. Bueno, y para cerrar un poco con el video de la historia de Esquel, Trevelin y los galeses, vamos a coronar esta visita con, por supuesto que sí, el clásico té galés. Nos trajeron sándwich de jamón y queso, scones, torta galesa, torta de chocolate, tarta de frambuesa, tarta de crema, torta marmolada de sauco y manzana, mermelada de membrillo, mermelada de frambuesa, manteca casera y pan casero untado con manteca, y por supuesto la jarra con té. Bueno, vamos a ir a hacer una caminata por lo que es la zona del lago Menéndez. Vamos a comenzar a hacer un sendero que nos va a llevar a la ubicación de un alerce, o laguán en idioma mapuche, que significa abuelo. Este árbol que tenemos acá a mi derecha es el famoso alerce. Los alerces pueden llegar a vivir tranquilamente 2500 años y eso los convierte en el segundo árbol más longevo del mundo. El primero de todos es la secuoya, que habita en los bosques de América del Norte. El alerce actualmente es una especie que se encuentra en alto riesgo. ¿Y esto por qué es así? Porque en la antigüedad se utilizaba muchísimo para la construcción. ¿Y por qué el alerce? ¿Por qué no otro árbol común? Bueno, el alerce tiene la particularidad de que su madera no se pudre. O sea, las casas pueden durar 100 años, 150 años y todavía la madera estar en buen estado. Por eso es que hoy en día se encuentran en riesgo de extinción. Además de usarse para construir casas, también se utilizaba mucho para hacer tejas. Tejas de alerce. Es algo muy común que se puede ver en muchas casas antiguas de toda esta zona de San Martín de los Andes, Chubut, etc. Dentro del parque se pueden encontrar 2 o 3 alerces nada más. El resto están todos en una zona que no se puede llegar a pie, hay que ir sí o sí en barco, que se llama el Alerzal Milenario. En realidad hay un camino que se puede hacer caminando, pero por supuesto no está permitido porque las personas pueden llevar bacterias y hongos y estos matar a todos los alerces que tienen miles de años. Este paisaje fue tallado hace 14.000 años por los glaciares que formaron las actuales cuencas de los lagos patagónicos. El glaciar que se ve en la parte superior de este cerro es el glaciar Torrecillas,
que es el relicto de una gigantesca lengua de hielo que formó el lago Menéndez. Este glaciar desaparece poco a poco. Si llegaste hasta acá y el video te gustó, suscríbete, dale like y compartí, que eso nos ayuda un montón. Y recordá seguirnos en Instagram, que es Proyecto Tehuelche.